Damos inicio al evento con la primera conferencista, la doctora Dolores Vélez Jiménez, que nos acompaña desde México para compartir una cátedra sobre aristas en formación de investigadores. Para introducir a nuestra invitada, es ingeniera química industrial de profesión, con experiencia profesional en el ramo y 17 años como docente de esta carrera. Estudios de maestría, doctorado y postdoctorado en ciencia de la educación, doctorado en gestión e intervención educativa, doctorante en administración y postdoctorante en currículum. Las investigaciones han permitido diseñar programas de maestría, doctorado y postdoctorado en educación actualmente en operación. Miembro de la Red de Posgrado en Educación de México, de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, el Grupo de Investigación en Filosofía de la Educación en Ecuador, congresista nacional e internacional, docente de investigación en licenciatura, maestría y doctorado en México, docente en INIP, Perú, de los postdoctorados internacionales en investigación cualitativa y en didáctica de investigación, docente de especialidad, doctorado en Paraguay, 3 certificados internacionales de la red Lawrence International University en educación superior, educación online, híbrida y blended y educación andragógica, coordinadora de posgrado e investigación de la Universidad de España de Durango. Además, cuenta con experiencia en modelos y procesos de evaluación curricular, evaluación de programas y evaluación institucional para la acreditación. Todo lo anterior en universidades privadas, obteniendo reconocimientos de excelencia académica desde hace 20 años. Las publicaciones como artículos y libros versan sobre investigación, currículum y prácticas docentes universitarias. Miembro del comité científico de diversas revistas de universidades latinoamericanas, autora del modelo educativo y del programa de formación docente de la Universidad de España, capacitadora de docentes en Universidades de México y Perú. Las líneas de conocimientos principales son la filosofía de la ciencia, investigación social y educativa, y docente universitario. Titular de la cátedra Ezequiel Ander Ed para la educación e investigación social, y finalmente conferencista internacional. Adelante, doctora, tiene la palabra. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Primero que nada, en especial a la doctora Lilia Mendoza por esta gran invitación y el gran respaldo del doctor Miguel Chajín Flores. Trabajo con ellos desde hace varios años, compartimos experiencias investigativas y es un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, que en sí tiene marcados los objetivos de que sigamos haciendo aportaciones a nuestros estudiantes desde pregrado y hasta posgrado, compartir experiencias entre nuestras academias latinoamericanas y que bueno, comenzaré diciendo que el discurso que les voy a presentar no tiene una gran citación ni referenciación. Elegí el día de hoy compartir experiencias, no en un tenor narrativo, sino en un tenor descriptivo de lo que puede implicar la formación de investigadores. Voy a compartir pantalla para todos. ¿Se observa adecuadamente? Correcto. Sí, okay. Gracias. Bien, comenzaré. Gracias por esta invitación. Siempre es un placer compartir con todos los compañeros y colegas latinoamericanos. En esta ocasión para la Universidad Libre de Colombia, con quienes ya hemos tenido otras experiencias, otros acercamientos y siempre es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Dolores Vélez Jiménez y en este momento desde la representación de la Universidad de España, UNES, México, presentaré, les decía, un discurso no, digamos, soportado en una citación y en una referenciación, sino un discurso más de experiencia que promueva el análisis y la reflexión de lo que estamos haciendo actualmente y hacia dónde va la formación de investigadores. Pues bien, en este sentido se titula el presente discurso Aristas en la formación de investigadores. ¿Qué es una arista? Desde su definición en el campo de la geometría, una arista es un segmento de línea que está entre dos caras de un cuerpo sólido.
también se puede reconocer como una intersección entre dos planos. En una analogía con la formación de investigadores, precisamente esta formación de investigadores puede ser un poliedro conformado por demasiadas aristas, pero que estas aristas pueden representar dos caras. Es de ahí de donde se parte realmente el análisis, la reflexión y las decisiones acerca de este gran campo de trabajo. Si bien nuestros estudiantes desde pregrado no tienen como meta o como fin ser investigadores, sino ejecutar las acciones que derivan de su formación profesional, pocos son, y está documentado que quizás solo el 1% pueda tener interés en llegar a las rectas finales y metas de ser investigadores en toda la amplitud del concepto. Es así que voy a presentar un discurso en donde se analiza precisamente cada arista que les vengo a proponer brevemente y que en ese objetivo vamos a poder conformar algunas decisiones. Cada universidad tiene su propia episteme, cada universidad tiene su propio marco ideológico para hacer investigación y todo debe de ser respetable, independientemente de que se puedan tener más recursos si la universidad es de corte público o más o menos recursos si la universidad es de corte privado. En fin, las aristas son las siguientes. ¿Qué sucede en el sentido de hacer docencia en investigación? ¿Solo la docencia podrá efectivamente formar investigadores? Es una pregunta porque ¿qué pasa si el docente que imparte metodología de la investigación 1, metodología de la investigación 2, no hace investigación? Entonces, ¿cómo enseña metodología? ¿Qué pasa si la actividad es de asesoría de tesis? ¿Será esto una formación de investigadores? ¿Y qué pasa si entonces este docente asesor de tesis y asesor de tesis no hace investigación? ¿Se consolidará la formación? Son preguntas. Es entonces en donde se establece una primera cara como primera etapa. ¿Sí? Si la docencia contribuye a la formación de investigadores, habrá que estar preparados para dar clases de metodología. Si la asesoría de tesis contribuye a la formación de investigadores como una segunda etapa en secuencia, habrá que estar preparado para ser asesor de tesis. Y la primera indicación es ejercitar y ejecutar la investigación para poder llegar a una tercera etapa de una formación de investigadores clara y efectiva. En este sentido, podríamos asumir que nuestras universidades generalmente están trabajando la docencia y la asesoría, pero ¿qué de las actividades para la formación de investigadores? Lo vamos a analizar en las siguientes aristas. Entonces, ser investigador, ¿qué connotación tendría? Obviamente pensaríamos en que un investigador hace investigación disciplinaria, sea en el campo de las ciencias económicas, en el campo de las ciencias sociales, educativas, o en el campo de las ciencias naturales y exactas. Eso lo connota como investigador. Pero no podría ser entonces que para ser investigador también otro requisito pudiera ser hacer investigación de la investigación. Queda el planteamiento como otra cara dentro de una arista, porque no basta con aprender y ejercitar y repetir una metodología, o precisamente cuando pertenecemos o estamos registrados en una línea de investigación. Pero ¿qué hay detrás? ¿Realmente estoy ejecutando un pluralismo metodológico? ¿Realmente estoy fincando las bases desde el surgimiento de las cuestiones epistemológicas para hacer investigación y estoy actualizando métodos al día de hoy para poder hacer investigación?
Entonces queda para la reflexión también esta arista, si es necesario hacer investigación de la investigación para poder formar a los investigadores y que ejecuten la investigación disciplinaria. Otra arista son los famosos perfiles como investigadores. Realmente se habla de niveles, se habla de peldaños en una escalera en donde estos perfiles se van ganando conforme la experiencia. Es así que muchos de los colegas hemos, pues, ¿por qué no decirlo?, padecido en empezar con un registro ORCID, con avanzar hacia ResearchGate, con tener todo el conteo de citaciones en academia, con aparecer en Google Académico, no como un perfil registrado, sino con el listado de nuestras publicaciones. El trayecto se vuelve más complicado para llegar hasta Scopus. Realmente para llegar hasta Scopus nos piden todo lo anterior. Y en ese sentido, la arista nos presenta otra cara. Todo esto en realidad es el objetivo de ser investigador. ¿Por qué no sumamos objetivos de ser investigador en un peso igual o en un contrapeso igual la enseñanza de la investigación, el acompañamiento de otras investigaciones? Este es el real objetivo. Puede suceder en otra cara de la arista que conjuntemos estos perfiles. ¿Y qué pasa? ¿Trabajamos para lo individual? ¿Trabajamos para seguir reforzando estos perfiles o realmente trabajamos para lograr lo que debe de ser la vinculación universitaria, en el entendido de que este macroconcepto de vinculación universitaria tiene que ver con la investigación que haga la universidad y las respuestas y beneficios y aportes que se hagan a la sociedad? Entonces, ¿gano todos mis perfiles como investigador para lo individual o para cumplir con la vinculación o para cumplir realmente con la misión de la universidad? Es así que está muy bien quienes logran o quienes logramos estos perfiles y está muy bien comunicárselos a los estudiantes y a los futuros investigadores para quienes deseen hacerlo. Sin embargo, es toda una trayectoria y son peldaños, como decía, para poder llegar hasta los altos niveles, a lo que hoy en día se cataloga como índices, ¿sí?, para el investigador también. Sin embargo, no debemos de pasar de vista que además de estos perfiles son los que contribuyen para que en nuestros países podamos pertenecer a los sistemas nacionales de investigación. Es así como en México se habla del CBU o del Currículum para el Sistema Nacional de Investigadores. Es así como en Colombia se habla del CBLAC, ¿sí?, para el organismo y Ministerio de Investigación. Entonces, bueno, dentro del Ministerio de Educación también. Sin embargo, esto puede ser el top, ¿sí?, para decir, tengo todo el perfil del investigador. La invitación desde esta arista es que si se alcanzan estos niveles, no se deje de contribuir hacia esa vinculación universitaria, hacia ese compromiso público universitario que se tiene con la sociedad. Si bien desde la Universidad Libre y con sus connotados doctores e investigadores he tenido la oportunidad también de ser invitada a uno de sus grupos de investigación, es importante trabajar y lo verán reflejado incluso en el libro que se va a presentar mañana, pero hay mucho trayecto y mucho camino por hacer sin solo darle el peso y valor a estos perfiles o a estas etiquetas o a estas medallas que se pueden ir ganando como investigadores. La invitación, repito, es trabajar por abrir el conocimiento investigativo hacia las futuras generaciones, motivar y despertar el interés para que esas aristas entonces tengan
múltiples caras positivas hacia las personas y hacia los futuros profesionales latinoamericanos. Bien, otra arista tiene que ver con la divulgación y difusión. Utilizamos estos términos y en muchas ocasiones los traslapamos de uno a otro. ¿Por qué? Porque hay un sentido de lo que llamo métodos de escenarios en donde la divulgación da paso firme al discurso oral, previo discurso escrito, obviamente. Sin embargo, otra cosa y otro gran terreno es el de la difusión, en donde se privilegia el discurso escrito. Generalmente y hoy en día, connotarse como investigador se enmarca todavía más en la difusión por las métricas, por la bibliometría de las publicaciones. Sin embargo, tan importante es el discurso oral. Conozco grandes investigadores que son perfectos en sus procesos metodológicos y perfectos en la escritura de un artículo, pero que precisamente no se atreven a socializarlo porque entonces el discurso oral es el que les está faltando. Es en ese sentido que formar a un investigador tiene que ver con estos dos elementos, con discurrir no solamente en eventos internos de nuestras universidades, sino lanzarlos a eventos externos. Esto en buena parte para conformar de manera completa a este futuro investigador, o incluso, ¿por qué no decirlo?, investigadores consolidados, como les decía, que logren esta gran combinación. Si bien pueden evidenciar documentalmente actividades de divulgación y difusión, pero ¿qué pasa si no nos comparten esa experiencia y ese conocimiento también desde el discurso oral? ¿Sí? No se diga más acerca del discurso escrito. Es una lucha constante, un trabajo constante, ¿sí? Hacer investigación y luego traducirla a un artículo. No es un trabajo fácil. Un artículo original no se hace en una semana. Un artículo de revisión tampoco se hace en una semana. Es así en que una arista que se traduce también en recomendación para ser abarcativo de dos caras es siempre decir, vamos a avanzar de manera gradual. Sí, he comprobado que si comenzamos elaborando un ensayo, podemos pasar al artículo de revisión y sucesivamente podremos pasar al artículo original. Esto del discurso escrito ya es una necesidad tajante hoy en día en el sentido del cuidado de la ética en el plagio y en el sentido del cuidado de la redacción científica y en el sentido de que no podemos seguir escribiendo tantos artículos con investigaciones exploratorias y que no ofrecen resultados precisos y que aporten una transformación para el campo de conocimiento, sino que se demuestre que podemos hacer investigaciones de mucho mayor profundidad, de mayor entramado metodológico y que cumplan con las aportaciones, no solamente hacer artículos para poder cumplir requisitos en nuestros sistemas. Además de ello, que los artículos efectivamente sean difundidos en nuestra comunidad universitaria, que los lean nuestros estudiantes desde pregrado, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr esa citación o esos récords o esos índices si en realidad no los leen? ¿Y por qué? Porque no está el acceso, no está la visibilidad en muchas ocasiones, pero tampoco se ha motivado el interés desde cada escuela, desde cada área de campo de conocimiento, hacerlo patente hacia nuestros estudiantes de pregrado. Bien,
más que nos conozcan como alguna estrella en el campo de la investigación, que nos conozcan y se interesen por lo que hemos escrito y tomen lo mejor para sus propias investigaciones. Otra arista en la formación de investigadores radica precisamente en entender lo que es la formación. La investigación no solamente se aprende de forma teórica, no es suficiente con contestar un examen. La investigación se tiene que vivir la metodología que cada investigación requiere y se asume por el investigador. Formar en investigación también requiere hacer breves discernimientos entre los niveles educativos, llámese licenciatura, maestría y doctorado, pero en los 3 niveles es importante vivir la metodología. Asumir hacer una investigación implica sí tiempo, implica bastante esfuerzo, implica tener vicisitudes cuando se hace investigación empírica. Es ahí en donde para formar también debemos trabajar en 3 tipos de bases, la metodología, las fundamentales, las teóricas y las metodológicas. Existen discusiones muy importantes que debiéramos tratar en más espacios como estos, sobre todo de las bases fundamentales. Hacer investigación puede tener 2 vertientes, una investigación instrumentalista, donde solamente se aplican métodos y técnicas para obtener resultados y ofrecer soluciones a ciertos problemas. Ok, pero también debemos voltear, y en el caso, por ejemplo, de las ciencias económico-administrativas, de las ciencias sociales y humanas, voltear a la investigación que parta de una ciencia fundamentalista, y la ciencia fundamentalista no solamente llega y aplica instrumentos, la ciencia fundamentalista tiene todo un porqué filosófico desde el paradigma, método y enfoque para poder aplicar una adecuada investigación si nosotros vamos a investigar con personas y para personas. Es así que las bases fundamentales se convierten en un requisito que en muchas epistemes universitarias se finca hasta el nivel doctorado. Yo prefiero y recomiendo hacérselo y dar a conocer a los estudiantes desde pregrado, probablemente no con mayor profundidad, pero sí de que sepan que existe y qué es lo que va a regular el camino, el proceso y el buen término de una investigación. Por supuesto, las bases teóricas, muchas investigaciones en los pregrados se quedan solo en las bases teóricas, el famoso planteamiento del problema, los antecedentes, los objetivos, la justificación, pero no hay una visión para que esta metodología aplique sus bases de manera fundamental, no instrumental. Y es en este sentido donde formar al investigador implicaría pasar por todas estas bases y en el tenor de vivir la metodología. Nadie dice que es tan fácil, pero puede llegar un momento en que se disfruta hacer la investigación. Bien. Otra arista tiene que ver con grupos de investigación. ¿En qué sentido? En que el trabajo en equipo debe de ser una habilidad investigativa connotada. Trabajar en lo individual es válido, pero llega un momento, un punto en donde es necesario insertarse en grupos de investigación. Académicamente esto nos hace pensar en dejar de tener una probable saturación y pensamiento parcial frente a un fenómeno, pero la habilidad hay que desarrollarla para saber compartir, para saber conllevar un proyecto de investigación. Se le da más reconocimiento y prestigio, por ejemplo, en las universidades públicas de México a los cuerpos académicos. Son estructuras con un entramado riguroso
que se dedican a hacer investigación para sus universidades. Sin embargo, puedo decirles, ¿en dónde queda la formación de investigadores? Cuando integrantes de estos cuerpos académicos han sido estudiantes de mis posgrados y he tenido oportunidad de asesorar tesis de miembros de cuerpos académicos, ¿y de qué me doy cuenta? Que no saben hacer investigación. Y que no suene peyorativo o grosero, pero entonces, ¿en dónde quedó su formación como investigadores? Desde estos cuerpos académicos se esperan muchos resultados y esperaría yo ver ese compromiso público hacia la sociedad. ¿Qué pasa? Y no es señalamiento, porque en otro tenor están las universidades privadas, probablemente sin adscripciones de tiempo completo o las suficientes o las necesarias para dedicarse 100% a la investigación. Y si este 100% retoma la primera arista, ¿sí? ¿Cómo voy a ser gran investigador? ¿Cómo voy a formar investigadores si entonces dedico todo el tiempo solo a la investigación? Análisis solamente, no es que tome una postura radical en lo que estoy mencionando. Es así como también graves errores y grandes errores metodológicos se cometen cuando se habla del eclecticismo en investigación. Realmente no estoy a favor de ello, prefiero que existan círculos no simplemente académicos, sino círculos científicos de donde surjan realmente las nuevas propuestas y la epistemología emergente para poder dar líneas de investigación, para poder establecer más y mejor elementos metodológicos en la formación de investigadores. ¿Qué pasa también en los grupos de investigación como otra arista paralela? Los créditos. Es aquí en donde entran algunos aspectos formales de la ética en la investigación. ¿A quién se le va a dar el crédito en un grupo de investigación? ¿A quién se le va a dar el primer crédito en una publicación? Más que créditos, considero que en lo general se han trabajado acuerdos y probablemente dependerá del mayor tiempo y dedicación en esa investigación y del mayor tiempo y dedicación en elaborar la publicación. Sin embargo, existen actualmente prácticas que hay que eliminar, ¿sí? Hay que fomentar una integridad académica para poder regir lo que se divulga y lo que se difunde en investigación. Es claro, sí, debemos ser empáticos con los miembros de nuestros grupos de investigación. Sí, ¿por qué no decirlo? Debemos ser más que empáticos y crear porque surgen lazos entre los miembros de los equipos. Una muestra clara está aquí con el doctor Chajín, con la doctora Betsy, con la doctora Lilia, que tenemos tiempo compartiendo, sí, pero no perder los objetivos, ¿sí? No perder el camino hacia los logros en beneficio de, no en lo individual, sino en lo social para nuestras universidades y para nuestros países. Es así que vienen las famosas redundancias en los grupos de investigación. Trabajamos sobre lo mismo, agotamos la línea de investigación, generamos nuevos proyectos. Esta arista tiene múltiples caras. El beneficio para quién va a ser, ¿sí? No hay éxito en lo individual porque no se puede connotar como éxito si ese éxito no ha beneficiado a otras personas. Y es algo que es importante se considere en nuestras universidades. Sí pertenecer a un gran nivel de investigadores en nuestras universidades, pero sí también representar ejemplo para nuestros estudiantes y más que la representación, un apoyo para nuestros estudiantes, ¿sí? Que no se quede solo en una élite, sino que se quede en una parte de servicio de investigación para sí mismos, para nuestros grupos, para la universidad
y para la sociedad. Bien, son múltiples, variadas y mucho más aristas para analizar la formación de investigadores. Puedo dejarles estas premisas siguientes, ¿sí? Que lo que detecto, ¿sí?, es que tenemos dificultades para identificar exactamente qué queremos en este momento, en esta etapa, con nuestros estudiantes acerca de la formación de investigadores. A veces traslapamos una actividad con otra, ¿sí? En tiempo, en gradualidad, ¿sí? A veces las traslapamos, eso ha sucedido y esto representa desde la dificultad para identificar qué queremos y también hasta dónde quieren llegar nuestros estudiantes. En pregrado he tenido estudiantes que en el momento de hacer su tesis, ¿sí?, tienen grandes habilidades y pudieran llegar a ser grandes metodólogos. Sin embargo, sus objetivos son, en primer lugar, el ejercicio profesional de lo que están estudiando. También es importante evitar el reciclaje de deficiencias, ¿sí? No porque yo haya hecho una tesis de pregrado, ya puedo dirigir una tesis. El mensaje es prepararnos continuamente, actualizarnos continuamente en los tópicos de investigación para poder realmente tener más discurso que brindarles a nuestros estudiantes, ¿sí? No basta con decir, sé metodología. Acá en México una docente me decía, doctora Vélez, ¿puedo ayudarle a asesorar tesis? Me sé el libro de Hernández Sampieri desde la primera página hasta la última página. ¿Y saben qué? No es suficiente, ¿sí? Debemos evidenciar mucha preparación en eventos de investigación, informes de investigación, divulgación de la investigación, difusión de la investigación, ¿sí? Para poder tener más que darles a nuestros estudiantes y no solamente que se quede en lo individual, sino que transitemos hacia realmente ser servidores de la investigación, pero ser servidores de nuestros estudiantes. La investigación es un eje transversal en todas las áreas de conocimiento, por lo que dota de un pensamiento crítico, ¿sí? Dota de habilidades académicas, dota de elementos de conocimiento para avanzar no solamente en el tenor de tener una credencial de maestría o de doctorado, sino dota de una gran función dentro de la sociedad. La formación de investigadores realmente la he abordado como investigación y una evidencia, les muestro este libro de Filosofía y Didáctica en la Formación de Investigadores, que a través de la doctora Lilia les haré llegar, porque cuento también con el registro del libro electrónico, y poder aportar más de mi discurso para ustedes al respecto en este gran campo. Ya la doctora Betsy más adelante hablará de su gran conocimiento y experiencia también en la didáctica de formación de investigadores, por eso no quise traslapar. Y las aristas que les presento no son las únicas, son múltiples, son variadas, y que los invito más que nada a una discusión temática y a una toma de decisiones, no a un debate, ¿sí? Discutir el tema no significa que discutan las personas y esto da para más. Espero que haya sido útil lo que les he comentado esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Dolores.